Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir unas galletas súper ricas, muy tradicionales, que son unas galletas de peanut butter. Pero en esta ocasión las vamos a hacer con unos M&M's de colores de San Valentín. Las vamos a hacer en forma de corazón y van a quedar deliciosas. ¿A quién no le gusta la combinación de crema de cacahuate con chocolate? Es deliciosa. Espero que les gusten mucho. Vamos a comenzar ya con la receta. Vamos a iniciar primero mezclando nuestros ingredientes secos, que es harina, polvo de hornear y sal. Les recuerdo que todos los ingredientes vienen en la descripción del video y conforme los voy agregando también aparecen escritos en la parte de abajo. A continuación vamos a agregar aquí el resto de nuestros ingredientes, que es azúcar moscabado, azúcar estándar, crema de cacahuate. La necesitamos de la que viene suave. Pueden utilizar la hecha en casa. Recuerden que aquí en el canal también les dejé una receta de crema de cacahuate. Vamos a agregar también un huevo y un poco de vainilla. Y una vez aquí listos todos nuestros ingredientes húmedos o líquidos, vamos a comenzar a batir. Necesitamos batir hasta que la mezcla se unifique y quede esponjosita. En este punto voy a detener y voy a agregar la mantequilla que tengo previamente fundida. Y voy a batir hasta incorporar. Es importante que la mantequilla esté fría. En este punto, cuando ya están todos nuestros ingredientes incorporados, vamos a agregar la harina, que recuerden que estaba mezclada ya con Royal y con sal, y voy a mezclar únicamente a que se incorpore. En cuanto se incorpore voy a apagar. Es muy importante aquí no sobrebatir la mezcla. En cuanto vemos que se incorporó, detenemos la batidora. Y una vez que tenemos nuestra masa lista, queda un poquito así como si no estuviera unida. Es totalmente normal, no se preocupen. Tengo aquí una charola lista. Tengo también un cuchillo y un tenedor porque me van a ayudar a darle forma a mis galletas y por supuesto los M&M's. Entonces voy a empezar ayudándome de un scoop a formar bolitas. Lo primero que voy a hacer es formar bolitas. Entonces tengo mis primeras 12 bolitas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una y la voy a aplastar muy bien. La voy a aplastar. Y una vez que la tengo aplastadita, voy a cortar aquí por la parte del medio y voy a abrir a formar así como un corazón, ¿sí? Después con mi tenedor voy a presionar como se presionan las típicas galletas de peanut butter con un tenedor y ya me quedó aquí en forma de corazón. Y así me voy a ir con cada una de mis bolitas. Entonces fíjense bien, acuérdense, presionan la bolita, cortan por la mitad hasta el centro, no hasta el otro extremo. Abren para formar el corazón, aplanan un poquito más y le dan con el tenedor, ¿sí? Así me voy a ir formando todos mis corazones. Y una vez que ya tengo mis corazones listos, miren qué hermosura. Les voy a poner los M&M's. Les voy a platicar una cosa. Cuando ponemos el chocolate adentro del horno, truena y se revienta y se ven partiditos. La verdad a mí no me importa, porque si yo los pongo cuando ya salen las galletas, los trato de enterrar, no van a quedar sujetos a las galletas y se van a desprender. Entonces, aunque se vean un poquito rotos, a mí la verdad no me importa,
pero les comparto eso porque si a ustedes no les gustan rotos, entonces saliendo se los aplanan lo más que puedan, pero sí se les van a mover. Entonces voy a empezar a poner de colores surtidos mis M&M's por mis galletas. Entonces, una vez que las tenemos así listas, las vamos a llevar al horno. El horno, como siempre, lo tengo precalentado a 180 grados y van a durar ahí alrededor de 10 minutos. En lo que estas se hornean, voy a continuar haciendo el resto. Ya salieron nuestras galletas del horno. Miren nada más qué belleza. Vamos a esperar a que enfríen por completo para presentarlas ya. Pues ya quedaron aquí listos nuestros corazones de peanut butter con M&M's. Vean nada más qué belleza. Son una belleza, son una delicia. Esta receta de verdad se me hace ideal para cuando queremos cocinar con nuestros hijos o preparar algo para sus amigos, del que lo lleven de regalo del 14 de febrero. Se me hace una idea hermosa. También para todas esas niñas que a veces me escriben que empezaron a vender galletas y todo. Esta receta está ideal para el 14 de febrero. Espero que les sirva mucho, que la aprovechen y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.